La literatura escrita por mujeres son obras literarias creadas por autoras que ofrecen perspectivas únicas y diversas sobre la experiencia humana, especialmente desde la visión femenina. Esta ha servido como una herramienta poderosa para cuestionar estructuras patriarcales, visibilizar historias marginadas y empoderar a lectoras y lectores. Para conversar sobre la importancia de leer autoras en diversas expresiones literarias, hoy nos acompaña Mariana Libertad Suárez. Ella es profesora universitaria, escritora, ensayista, narradora e investigadora venezolana. A lo largo de su carrera se ha dedicado a cartografiar la literatura escrita por mujeres. Bienvenida, Mariana. Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. A ti por aceptarla, por sacar un tiempo de tu agenda y estar acá con nosotras el día de hoy. Queríamos iniciar preguntando ¿cómo crees que la literatura escrita por mujeres ha evolucionado a lo largo de los años? Bien, bueno, es una pregunta compleja, ¿no? En el caso particular de América Latina, hay algo que creo que es muy importante destacar, y es que las mujeres teníamos muy poco espacio de participación pública en el siglo XIX. Entonces, la literatura y las veladas literarias, porque en diversos países, en Perú, en Argentina, las mujeres se reunían a leer sus textos y muchas veces estas lecturas eran difundidas, se promovían en prensa, en otros espacios, recibían la visita de algunos autores consagrados y de algún modo esa escritura decimonónica tenía como función ingresar al espacio público. O sea, estas subjetividades, estas mujeres intelectuales no tenían muchas posibilidades de expresar sus ideas en el espacio público y la escritura de ficciones, de poemas, era una manera de hacer, de expresar ideas políticas, de expresar sus propias posturas sobre lo que significaba ser mujer, sobre cómo concebían las relaciones, el sistema sexogénero, cómo comprendían la familia. Hay algo que me parece que un ejemplo que creo que ilustra muy bien, no es latinoamericano, pero ilustra muy bien lo que supuso la escritura de mujeres en el XIX. Y es que, bueno, como sabemos, en Europa, durante los siglos XVII y XVIII, muchas mujeres fueron acusadas de brujería y fueron quemadas vivas, enjuiciadas, etc. Es muy interesante ver cómo cuentan esa historia una serie de autoras que en el siglo XIX comienzan a hablar de la quema de brujas, ¿no? Entonces destruyen el mito de que estas mujeres tenían poderes, dejan muy claro que realmente se trató de una persecución por otras razones. Entonces creo que ese es como un momento inicial, ¿no? Se da en Europa y se da en América Latina. Este primer momento en el siglo XIX en que la literatura de algún modo es un vehículo para expresar esas ideas que las mujeres no tenían otro espacio donde manifestar, ¿no? Bien, a comienzos del siglo XX creo que es importante recordar que la primera mujer que vota en América Latina lo hace en 1929 en Ecuador, la última en 1900, o sea, el último país en aprobar el voto femenino fue en 1961, Paraguay, ¿no? Entonces, claro, esas décadas del siglo XX tienen un signo político muy importante. Las mujeres hablan permanentemente de, por ejemplo, otras mujeres que han hecho política. Se escriben muchísimas novelas biográficas, novelas históricas, se vuelve sobre estas historias, ¿no? Sobre la participación política en Venezuela conseguimos biografías de Luisa Cáceres de Arizmendi, de Manuela Sáenz, de todas estas figuras, ¿no? Entonces, claro, como que de algún modo en ese momento la literatura escrita por mujeres tiene un aire muy combativo en ciertos países de la región y en paralelo hay quienes sí se dan permiso para la experimentación formal en estos primeros años del siglo XX. Silvina Ocampo, María Luisa Bombal, ¿no? Que juegan un poco bueno, y en el 19 conseguimos unos ejemplos maravillosos de mujeres modernistas que tomaban la representación que se hacía de las mujeres
en el modernismo más canónico, en Darío, en Juan del Casal, en Julián del Casal, en Martí, y le dan la vuelta, ¿no? Y es chévere porque en ese momento es una forma de pronunciamiento, pero la intertextualidad política es un elemento muy presente, ¿no? Y ya hacia finales del siglo XX y comienzos del XXI, sigue habiendo muchísimo diálogo con las agendas feministas dentro de la literatura escrita por mujeres, ¿no? Hay una penetración de las agendas, una reflexión sobre eso, pero también termina siendo una plataforma en la que vemos que se representa la especificidad del hecho de ser mujer como latina en el siglo XX, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, representaciones de la violencia de género, qué sé yo, de conflictos laborales derivados del hecho de ser mujeres, etcétera, etcétera. Te estaba escuchando y pensaba, claro, que esta respuesta que habla de la evolución responde también a otra pregunta que tenía, que era ¿cuál es el papel que juega la literatura hecha de las mujeres, por las mujeres, que hablan de las mujeres? O sea, yo particularmente, cada vez que leo la mujer digo, esto es distinto, porque las mujeres escritas distintas los hombres, tocan temas de manera diferente a como los tocan los hombres. Y en ese sentido, quería preguntarte a ti, ¿por qué consideras que es importante leer autoras? Bueno, es importante por varias razones. En principio, yo creo que es muy importante ver hasta qué punto las mujeres diversifican las identidades femeninas dentro de sus ficciones. Si nosotros nos acercamos a la literatura escrita, a la literatura canónica, por ejemplo, del siglo XIX, del romanticismo latinoamericano, vamos a ver que todas las mujeres tienen como único sentido en su vida casarse y procrear, ¿no? Y el premio en la literatura más canónica es la escena del matrimonio, que las mujeres se casan y viven felices para siempre, ¿no? Algo muy del romanticismo del XIX. Cuando nosotros nos acercamos a la literatura escrita por mujeres, nos conseguimos toda una gama de personajes. Ciertamente están las que se desmayan cuando ven al novio y se quieren casar con ella, pero también están las que querían participar activamente en la guerra, y están las que trabajan y se procuran su propio alimento, y están las mujeres que tienen como aspiración estudiar, y nos encontramos mujeres científicas en Margarita Praxedis Muñoz, la escritora peruana del siglo XIX, escribe una novela protagonizada por una mujer científica, y así, ¿no? Nos vamos encontrando progresivamente una gama importante que diversifica y niega que la mujer sea una esencia, ¿no? Porque algo que hace muy bien el realismo, el romanticismo e incluso el modernismo en el siglo XIX es encasillar las identidades femeninas, negar que las mujeres estén inscritas en la historia, ¿no? Pardo Bazán, la escritora española, lo dice muy bien. Estos modernos quieren que todo cambie menos el lugar de las mujeres, ¿no? Las mujeres tenían que ser iguales que en la Edad Media, y leer la literatura nos muestra una serie de debates que se estaban llevando a cabo y que la literatura más canónica no registra, ¿no? Por otro lado, creo que también es importante porque hay una clasificación y hay una categorización de la literatura escrita por mujeres que yo siento, de la literatura latinoamericana, que yo siento que no es del todo honesta, ¿no? Cuando a nosotros nos dicen los temas que se trataban o la estética que se exploraba era esta, se está hablando desde la literatura que escribían los hombres. Entonces, claro, esa sistematización y esa representación no es honesta, ¿no? Entonces, para sincerar lo que realmente pasaba en la literatura escrita por mujeres, yo creo que es indispensable que se trabaje, o sea, que se estudie y que se lea a las mujeres también para completar la historia de la literatura latinoamericana, ¿no? Y por otra parte, siento que es importantísimo porque tiene consecuencias en el imaginario. Hace muy poco un estudiante me decía en una clase que a él le parecía que si en este premio de cuentos, un premio de cuentos muy importante, si en ese premio de cuentos había habido 5 finalistas mujeres, era porque había una cuota de género y lo que habían querido hacer así. Y mi pregunta fue, ¿de dónde sacas eso, no? ¿Por qué te cuesta tanto creer que las mujeres escriben
y que pueden escribir muy bien. Y lo que él me decía era, siempre han escrito mucho más los hombres. Y esta ficción nace del hecho de que las mujeres no son leídas, no son reeditadas y no se discuten en las escuelas o en las universidades. Sí, de hecho, yo estudié en literatura y te puedo decir que leímos una en la carrera. Entonces, fueron hombres toda la carrera, siempre. Y ya luego cuando empiezo a leer mujeres es por una voluntad propia. Que bueno, entonces le empiezo a leer a Isabel Allende, a Laura Restrepo, a Laura Pillán. O sea, como que empecé de una manera muy personal a, bueno, voy a leer mujeres. Pero no fue porque un profe en la universidad haya dicho, mire, de aquí está esta novela de Laura Restrepo. Eso no pasó. Entonces, claro, no, si no leemos mujeres, no sabemos que las mujeres escriben. Y por lo tanto, entendemos que ellas no hacen eso. Y en ese sentido, te quería preguntar, ¿a qué se enfrentan las mujeres cuando deciden dedicarse a la escritura? Bueno, es muy interesante porque hay demandas de género, como en absolutamente todos los trabajos, ¿no? Entonces, por ejemplo, las grandes detectives de la literatura inglesa del siglo XIX, mujeres detectives, fueron creadas por hombres por mujeres escritoras, ¿no? Entonces los hombres que tenían a sus personajes detectives decían, esta forma de razonar no es propia de las mujeres. Entonces no puedes presentar a una mujer que deduzca quién cometió el crimen. Dice, bueno, la novela la escribió una mujer. Así que el proceso de deducción lo inventó una mujer. Alguna capacidad tendrá, ¿no? Sin embargo, siempre está como esta cuestión de, sin llegar a casos como por ejemplo el de Mary Shelley, que como ella no firmó el libro, un caso curioso, Mary Shelley, la autora de Frankenstein, porque su madre, que había nacido por supuesto muchos años antes que ella, etcétera, Mary Wollstonecraft sí firmaba los libros con su nombre y apellido. Pero Mary Shelley tuvo algún escrúpulo, no firmó con su nombre y empezó a correrse el rumor de que había sido Percy Shelley, su marido, quien había escrito la novela, ¿no? Entonces te sometes a que te digan no lo haces o a que se acuse de que los temas no son pertinentes, ¿no? Porque claro, como se ha marcado dentro del imaginario que los problemas de los hombres, los problemas asociados a la masculinidad son universales. Entonces se entiende, por ejemplo, que si una mujer está hablando de un proceso de subjetivación femenino, está hablando incluso de experiencias que tienen que ver con el cuerpo femenino, no está hablando de un tema universal. Y eso haría que el texto sea un poco menos valioso, ¿no? Yo siempre recuerdo a Amelia Valcárcel, la investigadora española, la filósofa, cuando decía, la mitad de la humanidad tiene útero. Hablar de procesos que tienen que ver con el embarazo, con la gestación, con la menstruación, ¿no? Es algo que ocurre a la mitad de la humanidad. Entonces se dice que eso no es universal. Sin embargo, se habla de cualquier proceso asociado a la masculinidad, incluso se reconstruyen espacios hipermasculinizados y no pareciera que se está dejando de hablar de algo universal. Entonces, esta exigencia de tocar ciertos temas, porque además viene el otro, ¿no? La mujer está obligada a hablar sobre la maternidad y a hacerlo en unos términos muy precisos, ¿no? La mujer está obligada a, y bueno, y cuando leemos, te he hablado de escritoras del 19, pero en el 20 también ocurre. Vemos las representaciones de la maternidad más diversas. Ahora mismo voy a dar mi seminario porque lo doy cada mayo y hay madres terribles y madres maravillosas también, pero las mujeres no siempre tienen esa visión idealizada de la maternidad que se trata de imponer, ¿no? Hay otra cosa que me gusta, que me parece que es importante, ¿no? Destacar con respecto a los desafíos, y es que siempre está como la agenda impuesta, ¿no?
Y te puedo hablar desde textos como Tres palabras de una mujer, de Lucila Palacios, que es un texto de los años 40, venezolano. Hay una crítica de Pedro Pablo Barnola que está furioso y dice, ninguna mujer dejaría al marido y a los hijos por un hombre, ¿no? Esa novela no tiene consistencia ni coherencia porque se demandaba que las mujeres crearan personajes femeninos a imagen y semejanza de los que inventaba la literatura más canónica, ¿no? Y así, ¿no? Así nos podemos encontrar como una serie de desafíos que van mutando en el tiempo, pero que, aunque vayan mutando en el tiempo, no dejan, o sea, nunca están superados del todo, ¿no? Me parece todo lo que estás diciendo es importante. Yo estoy como, no, sigue hablando. Quiero seguir escuchando. Te quería preguntar ahora, ¿cómo influye tu experiencia como mujer en tu escritura y en la enseñanza? Bueno, en la enseñanza yo siempre intento como echar el cuento completo. El hecho de ser mujer, de ser investigadora, ¿no? Hace que yo lo hago en mis cursos, ¿no? Visibilizo en la medida de lo posible la escritura de mujeres y la investigación hecha por mujeres, ¿no? Cuando publico un paper, cuando escribo un libro de investigación, siempre leo lo que han dicho las otras autoras, las otras escritoras, las otras investigadoras, ¿no? Y digo, bueno, es importante que nos incorporemos como en el gran diálogo acerca de los estudios literarios, ¿no? Y para mí eso es fundamental. El ser mujer y el haber tenido que leer la literatura desde un lugar marcado influye muchísimo en mi proceso en general en mi trabajo. No solo en el proceso de escritura, sino también en la enseñanza, ¿no? En la docencia. Te quería contar una anécdota muy graciosa, aunque creo que alguna vez la comentamos. Hace unos 4 años me asignan un curso de literatura peruana y en mi curso había 8 autoras y 4 autores, escritoras de la primera mitad del siglo XX. Y alguien me dijo, esto está desequilibrado, cosa que jamás me dijeron a mí cuando presentaba un pensum donde había más hombres que mujeres, ¿no? Me dijeron, esto está desequilibrado. Y yo respondí una cosa que me han respondido mucho cuando yo he reclamado que a las mujeres se les incorporen los programas de estudio. Y dije, la verdad es que no me fijé si eran mujeres o si eran hombres, que es una cosa que yo he escuchado decir muchas veces. La verdad es que yo no me fijé. Yo escribí los autores que me parece que eran más importantes para el asunto. Y yo digo, fíjate lo difícil que es creerlo, ¿no? Porque la persona me miró así y se sonrió como diciéndome, se está burlando de mí, ¿no? Y yo digo, fíjate que cuando la mayoría son mujeres parece un chiste, ¿no? Pero siempre lo es, siempre es un chiste. No es cierto que alguien no se esté fijando si quien escribe es hombre o es mujer, ¿no? O bueno, a veces sí hay una reproducción del canon como muy acrítica, ¿no? Hay una reproducción del canon como vamos a repetirlo porque estos son los nombres que siempre han estado. Entonces influye en la configuración de los programas panorámicos de literatura venezolana, peruana. Bueno, es determinante en mi investigación porque es a lo que me he dedicado y creo que es importantísimo leer la escritura de mujeres desde la reflexión femenina y, si me apura, feminista, que es lo que yo creo que nos permite comprender un poco mejor ciertos pronunciamientos y ciertos juegos con las estéticas, la estilística en un momento determinado. Sí, de hecho, cuando en el pensum son este montón de tipos, hay canon, la literatura canónica, y entonces hay que justificar siempre. ¿Y porque ella no está en el pensum? No, ese libro no aparece en el programa escolar. Y entonces queda una también a veces amarrada porque es como, bueno, lo pueden meter quizá una lectura opcional, si lo quieren leer luego, pero evaluarlo o conversarlo en un salón de clases se hace súper complicado porque siempre tienes a alguien que te está vigilando de, eso no está en el programa escolar, no dice eso. Pues el programa de la universidad no tiene estos autores, tiene como una lista y esa lista es como el Biblia. Pero yo me pregunto por qué si nosotros leemos, por qué si leemos Doña Bárbara, que es la novela del llano de Rómulo Gallegos, no podemos leer en clase en aquellas islas del Caribe, que es la novela de Margarita y de
y del Oriente en general, ¿no? Que escribió Blanca Rosa López. Yo me pregunto por qué cuando leemos Cien años de soledad no lo leemos en diálogo con Los recuerdos del porvenir de Elena Garro, que es una novela anterior que García Márquez conoce en manuscrito y a la que rinde un montón de homenajes dentro de Cien años de soledad, ¿no? Entonces yo no termino de entender por qué dentro de los programas escolares, si se está tocando el tema, yo no estoy diciendo que creemos una unidad o no, pero por ejemplo a mí me tocó ver en el curso de Latinoamericana del siglo XX la novela de la Revolución Mexicana y leímos a Vasconcelos y leímos a Azuela. Y yo decía, oye, hay un montón de escritoras, de mujeres que tienen novelas de la Revolución Mexicana y que no fueron incorporadas, ¿no? María Luisa Ocampo, Magdalena Mondragón, ¿no? Consuelo Delgado. Entonces, claro, el asunto es crear la ficción y que es algo con lo que terminamos saliendo a la calle, ¿no? La ficción de que solo había hombres que escribían en la estética del modernismo, hombres que hablaron de Venezuela y organizaron el territorio, hombres que, ¿no? Casualmente ayer escuchaba una entrevista, obviamente muy vieja porque era a Chabuca Granda, una entrevista a Chabuca Granda en el que le decían, ¿por qué comienzas a cantarle a Perú? Porque ella tiene unas canciones bellísimas, ¿no? María Landó, Puente de los Suspiros, ¿no? Son canciones que hablan de Perú y me pareció bellísimo que ella dijera, fue por una escritora venezolana que es Connie Méndez, ¿no? Que escribió Venezuela habla cantando, Chucho y Seferina, o sea, las letras de Connie Méndez son bellísimas y las conocemos muchísimo porque las ha grabado mucha gente. Yo decía, oye, estas mujeres a comienzos del siglo XX no se andaban despechando como las mujeres de las canciones que nos ponían en América Latina, ni hablando de los hombres que traicionaron, ¿no? Ellas estaban hablando de su país y tomando parte en una discusión acerca de los límites nacionales, pero eso lo pasamos por alto, incluso en un género popular como la letra de las canciones, ¿no? En un género sumamente popular como la letra de las canciones. O sea, esa es una forma de poesía que se consume a diario. Incluso ahí, las letras escritas por mujeres terminan pasadas por alto, ¿no? Quería preguntarte cuáles crees que son las autoras fundamentales. No he leído a nadie que sea mujer, y quiero empezar a leer. ¿Qué recomendarías tú como autoras para empezar a leer literatura escrita por mujeres? Por ejemplo, yo creo que un clásico es Frankenstein, de Mary Shelley. Y después hay muchas autoras. Si les gustan las ficciones distópicas, está El cuento de la criada, de Margaret Atwood. Si les gusta la novela más realista, están las hermanas Bronte, aunque por ahí tienen su fantasma, que aparecen de vez en cuando, pero sí, en general son novelas escritas desde la estética realista, ¿no? Si quieren escritoras que hablen de literatura venezolana, autoras venezolanas que hablen del territorio nacional, les recomiendo muchísimo a Blanca Rosa López, a Lucila Palacios. También estoy hablando del siglo XX, ahora venezolano. Si seguimos avanzando, bueno, no. Dinora Ramos, y hay una serie de escritoras importantes también. Si quieren ver el debate, por ejemplo, que establecieron las feministas latinoamericanas con el marxismo, del que se fueron distanciando progresivamente porque sentían que los partidos políticos no representaban sus intereses feministas, ¿no? Tuvieron doble militancia en algún momento se sintieron desplazadas. Ahí les recomendaría que leyeran a la peruana Magda Portal, Magda Portal es fundamental en las novelas históricas. Hay un montón de biografías de Manuela Sáenz, pero yo destaco mucho una panameña que la autora se llama Consucha Peña y la venezolana maravillosa que hay que leerla completa también, ¿no? Que se llama Olga Briceño. Lamentablemente no leemos en los cursos de literatura venezolana. Gracias, Mariana. Yo estoy aquí, quiero que sigamos hablando todo lo que nos queda de tiempo. Pero muchísimo. Quería como para ir cerrando,
¿Cuál es el impacto que consideras que tiene la literatura escrita por mujeres en la igualdad de género, en los derechos humanos, o sea, en la sociedad en general? Bueno, primero yo creo que es la expresión de una identidad, que como identidad siempre, o de distintas identidades, que normalmente están invisibilizadas en otras formas de escritura. Entonces, la literatura escrita por mujeres, por ejemplo, he hablado de muchos textos hoy, ¿no? Pero, por ejemplo, la importancia que le da Lucila Palacios en El Corcel de las Crines Alba, o hay una escritora brasileña que se llama María Firmina dos Reis, y, por ejemplo, en un cuento que se llama La Esclava, convierte a la mujer intelectual en un agente central para la abolición de la esclavitud. En un momento determinado, la literatura como un dispositivo de educación emocional fue fabuloso que construyera otras posibilidades de desarrollo, formas de ser y sentir con que las mujeres se podían identificar. Entonces, además de eso, ponen sobre la mesa una serie de debates asociados al feminismo, ¿no? Además de eso, creo que es importante también porque es la posibilidad de imaginar, ¿no?, que tienen las mujeres lectoras, de imaginarse como productoras de discurso y además de valorar sus propias emociones y sus relaciones con los distintos debates que se están llevando a cabo en el espacio público. Bueno, María, un placer tenerte hoy con nosotros, conversar sobre libros, sobre literatura y sobre mujeres que nos encanta. Bueno, ¿quieres dar una recomendación final, un mensaje? Aunque nos has recomendado un montón de cosas durante todo este tiempo. Pero si quieres un mensaje final antes de cerrar. Estoy mediatizada porque ayer estuve grabando una clase sobre Luisa del Valle Silva, así que es lo que tengo entre ceja y ceja hoy. Así que una gran recomendación a quienes disfruten la poesía es la lectura de Luisa del Valle Silva, porque la tengo muy presente. Por otro lado, si disfrutan de la poesía, no dejen de leer a Hani Ossoth y bueno, a Milloway Street. ¿De acuerdo? Ajá. Gracias. Antes de pedirle, queremos recordarle nuestro servicio Yo Estoy Informada, la bot de WhatsApp, que está disponible todos los días de la semana a través de 0424-166-2220 para brindar contenido sobre derechos sexuales, derechos reproductivos, que es la violencia basada en género y distribución de las cargas de cuidado en el hogar. Además, tenemos el servicio Psicoapoyo, que está disponible para mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia. Puedes solicitar la cita a través del 0424-165-9742. Y también tenemos el aula virtual con 2 cursos disponibles: la capacitación en acciones de prevención de la violencia contra las mujeres, dirigido a todo público, y la ruta escolar para la atención de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes, dirigidos a profesionales de la docencia. Hasta un nuevo ABC Lectura.